La paz y el gozo de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Hermanos, nos encontramos ya en el día 298 del plan de lectura, aunque ya, como les había comentado, ya habíamos leído toda la Biblia a partir del día 296. Ahí concluimos todo de leer la Biblia completamente. Sin embargo, estamos continuando revisando día a día los capítulos de Apocalipsis y ahora nos vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis en el capítulo 11. Un tema bien interesante donde vamos a hablar, hermanos, sobre los dos testigos que aparecerán. Y como estamos en este intervalo, receso, antes de que suene la última trompeta, donde han habido tres ayes, entonces la Biblia nos narra en Apocalipsis 11 la aparición de los dos testigos. Pero antes, hermanos, de escudriñar la sagrada palabra de Dios, pongamos este tiempo en manos de nuestro Salvador y Redentor, Señor Jesucristo, y que sea nuestro Padre Celestial, como siempre, hermano, guiándonos, perdonándonos, guardándonos de todo mal. Padre, gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Padre, por el sacrificio tan hermoso de tu Hijo Jesús, por medio del cual podemos presentarnos todos los días delante de ti. Para primero, Señor, mostrarnos cómo somos. Tú conoces nuestra humana condición y sabes, Señor, en lo íntimo y en lo secreto, la situación de cada uno de nosotros. Padre, yo te ruego que examine nuestras vidas, Señor, y si hay algún pecado que no hemos confesado, tal vez porque no nos hemos dado cuenta, que sea tu Santo Espíritu revelándonos en este momento. Y perdónanos, Padre, por favor te rogamos, por amor a tu Hijo amado Jesús, que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque no queremos tener nada, Señor, ninguna tacha, nada, Señor, que mancille nuestras vestiduras delante de ti. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias porque por medio del sacrificio de Jesús, quien nos redimió de toda culpa a través de ese hermoso sacrificio. Y sabemos, Padre, que en tu infinito amor tú no retienes para siempre tu enojo, sino que envías a lo profundo del mar nuestros pecados cuando son confesados y presentados delante de ti. Ayúdanos, Padre, a ser cada día más fuerte, a no pecar contra ti. Pon ese celo santo por tus cosas, por guardar tu palabra siempre, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Sea tu Santo Espíritu guiándonos a entender, a interpretar lo que hoy tú nos quieres hablar a través de Apocalipsis 11. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. Y bueno, hermanos, como estábamos haciendo antes de leer Apocalipsis 1 y para no perder el, el contexto de lo que hemos venido tratando, hagamos un breve resumen de lo que hemos leído en Apocalipsis 9 y 10. Bueno, entonces, como habíamos mencionado, hemos recorrido eh, algunas situaciones desde Apocalipsis 9, donde se comienzan a mencionar los tres ayes que relataba Apocalipsis 8, ¿no? El primer ay, como ustedes recuerdan, fue cuando se despierta las langostas, hermanos, que son desatadas para perturbar al hombre, pero estas langostas no tenían el objetivo de matarlo, sino más bien atormentar durante 5 meses. Pero era tanto el tormento de estas langostas que salieron de la tierra, hermanos, que, bueno, esto ocurrió después de que se oyó la quinta trompeta y vino esa estrella que cayó del cielo. Estas langostas salieron para atormentar, tanto que los hombres deseaban morir, pero por algunos meses la muerte se alejará de ellos. La muerte huiría de ellos, hermanos. Así lo vimos, ¿no? Durante este tiempo,
y la muerte no prácticamente iba a estar inactivada, mientras serán atormentados por estas langostas. Y luego, hermanos, después de este periodo, pasa el primer ay y suena la sexta trompeta, donde se desatan 4 ángeles que estaban atados en el río Éufrates, y junto con ellos se desatan más de 200 millones de jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y zafiro, y fueron liberados para, ahora sí, acabar con la tercera parte de los habitantes de la tierra. Y pese a todo esto que estaba pasando, los seres que estaban en la tierra, que seguían siendo influenciados por el anticristo, por la bestia y por el mismo Satanás, hermanos, a pesar de estas plagas, no se arrepintieron de sus obras malas. Ya estaban marcados y seguían adorando demonios, imágenes de oro, de plata. No se arrepintieron de seguir cometiendo asesinatos, homicidios y de practicar hechicerías. Y peor, hermanos, de pecados de tipo sexual, inmoralidades sexuales, fornicación. No se arrepintieron. Y ahora, hermanos, ya en Apocalipsis 10, ayer habíamos hablado de que aparece en el escenario, hay un receso donde aparece un ángel que está envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza, muy parecido al ángel que relata al principio Apocalipsis, a la presencia del Señor Jesús, como decíamos ayer. Algún día seremos semejantes como Jesús, y yo creo que los ángeles también tratan de semejarse a la santidad, a la pureza de nuestro buen Jesús. Este ángel era inmenso, hermanos, tenía un pie en el agua y otro en la tierra, y tenía un librito, y en ese libro, que era dulce como la miel en la boca, pero que en el vientre se volvía un poco amargo. Había cuando sonó esta trompeta, sonaron truenos y se escuchaban voces, pero se le fue prohibido al apóstol al apóstol Juan, que escribiera sobre esto, sino que la sellara en su corazón, ¿no? Entonces, hermano, al final de este capítulo, el ángel le da de comer el librito, él lo toma, se lo come, y el ángel le dice que es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos y naciones. Es lo que hizo el apóstol Juan al dejarnos el libro de Revelaciones, de alguna manera. Y ahora, hermanos, vamos a hablar ya de Apocalipsis 11. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 11. Los 2 testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Bueno, aquí, hermanos, vemos que Jerusalén prácticamente está sitiada, ¿no, verdad? Porque es lo que nos da a entender cuando dice que el patio del templo no lo mida, que lo deja fuera, porque está entregado a los gentiles. Los gentiles que en ese momento estaban en plena tribulación, y a ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, la hollarán, la tratarán de dañar, de destruir por 3 años y medio. Pero estos testigos van a profetizar
por la misma cantidad, 260 días vestidos de silicio. 260 días que dividido para 360 días, que es el año que utilizan los días, el calendario de los judíos, da exactamente 3 años y medio, hermanos. Entonces, al mismo tiempo que la ciudad está siendo hollada, estos 2 testigos van a profetizar, Estos testigos, dice, son 2 olivos y los 2 candeleros que están en el pie delante de Dios, de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de sus profecías, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, hermanos, aquí vamos a hacer un pequeño receso para tratar de entender quiénes son estos testigos, ¿no? En plena tribulación, ellos están ahí predicando, están declarando la palabra de Dios y harán milagros y prodigios, hermanos. Harán que la lluvia se detenga, que las aguas se conviertan en sangre, herirán la tierra con plagas cuantas veces quieran. Y cuando al fin ya ellos hayan dado su testimonio, la bestia que surge del abismo hará guerra contra ellos y dice que los matará. ¿Y en dónde? En Jerusalén, hermanos, porque dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, pero donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, y nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en Jerusalén, pues, ¿no? Entonces se entiende que ahí está el templo de los judíos, que es edificado, que le pide que midan el interior, pero no el exterior, porque el exterior del templo estaba en manos de los gentiles. Y durante 3 años y medio tratan de hollar la ciudad, tratan de destruirla, tratan de perturbar. Y durante este tiempo estos testigos están profetizando. Ahora, se preguntan a veces quiénes son estos testigos. Y en este sentido, hermanos, hay la pregunta siempre que sale es, y bueno, ¿y estos 2 testigos quiénes son? No, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos, la Biblia dice que son 2 olivos y los 2 candeleros que están al pie delante de Dios de la tierra. Entonces, existen 3 enfoques o 3 teorías acerca de quiénes podrían ser estos testigos. La primera teoría es que estos testigos pueden ser Moisés y Elías. ¿Y cuál es la base por la que se fundamenta esta teoría? Porque en Mateo 17, 3, 4, cuando ocurre la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y se presentan 2 personajes para consolarlo, justamente eran ellos, Moisés y Elías. Basándose en ese criterio, en ese hecho, muchos piensan que pueden ser Moisés y Elías. Además, por los milagros que ocurren, que son parecidos a los que hizo Moisés o sea, los que Moisés hizo por manos del Señor, por dirección de Dios Todopoderoso, porque Dios era el que hacía todo eso y Moisés era el instrumento, hermano. Pero todos esos milagros, convertir el agua en sangre, las plagas y todas esas cosas que ocurrieron cuando Moisés trataba de sacar al pueblo del dominio del faraón, del éxodo, las noches de oscuridad, la muerte de los primogénitos, todo eso milagros, esas situaciones que ocurrían
durante tiempo de Moisés, también parecidas a esos eventos se replicarán en esa época. Y lo mismo Elías cuando oró porque no lloviese. Entonces, en base a eso, sustentan algunos que pueden ser Moisés y Elías. Otros piensan, en cambio, que pueden ser Enoc y Elías. Bueno, ¿y por qué? La base para suponer que son Enoc y Elías, nuevamente Elías, es que son los dos únicos personajes que en la Biblia no vieron muerte, hermanos. Enoc, como habla en Génesis 5:23, Enoc fue arrebatado. No era un hombre que andaba conforme a la voluntad de Dios y fue llevado, hermanos. No vio muerte. Y Elías lo mismo, cuando en Segunda de Reyes nos relata la forma como Elías fue arrebatado por un carro de fuego en presencia de su siervo, ¿verdad? Y de muchos testigos que estaban alrededor. Entonces, ese es el sustento o la base por la cual algunos piensan que Enoc y Elías podrían ser esos dos testigos. Y hay un tercer argumento, hermano, una tercera prueba que pueden ser que estos dos testigos sean dos personajes desconocidos que el Señor levantará en ese tiempo, ¿no? Y la base para sostener esto es que en el libro de Zacarías 4, cuando Zacarías ve la visión de los dos olivos que alimentan un candelabro, menciona justamente la misma frase, que son esos dos olivos que están delante, como dice al principio de la palabra, que son los dos candeleros que están al pie delante de Dios. Y justo en Zacarías 4 vemos algo muy parecido a lo que aquí dice Apocalipsis. Entonces, eso básicamente son las tres teorías que más o menos tratan de descifrar, identificar quiénes podrían ser estos dos testigos. Pero siempre el primer argumento, que puedan ser Moisés y Elías, parece ser el más fuerte por los milagros, las cosas que van a hacer estos dos testigos. Pero hermanos, eso solamente Dios lo sabe, ¿no? Y nosotros esperemos que desde arriba podamos verlo cuando hayamos sido arrebatados. Bueno, continuamos, hermanos. Entonces, después de esto, de que la bestia hace guerra contra estos dos testigos y los mata, dice en el Apocalipsis 11:9, los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la palabra, a los moradores de la tierra. ¿Cómo habían atormentado, hermanos? Por la palabra que declaraban, porque la palabra tiene poder, y en ese momento eran los dos únicos que estaban haciendo eso, que estaban siendo llenos del Espíritu Santo de Dios y declarando esa palabra con poder y autoridad. Y el diablo de la palabra de Dios, hermano, tiembla. Entonces, toda esta gente que estaba bajo el poder de Satanás, que está bajo el poder de Satanás, que han sido marcados por la bestia, la palabra de Dios, dicha por estos dos profetas, definitivamente los atormentaba. Entonces, cuando ellos mueren, todo el mundo hace fiesta, festejando que ya se había desaparecido aquellos quienes lo atormentaban. Hermano, ¿cómo será eso, no? Que, que decían, los habían atormentado. La palabra de Dios tiene poder, tiene tanto poder que los atormentaba. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria
al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercero, y ay viene pronto. Bueno, hermanos, miren, aquí ya este es el segundo ay. Después del primer ay dado por las langostas y esos jinetes que se desataron, por estos 4 ángeles que estaban atados en el río Éufrates, todos esos dolores y muertes, viene el segundo ay. Es porque, y hermanos, es la palabra de estos profetas debe ser tan poderosa que los atormentaba. Ese es el segundo ay, ¿no? Y bueno, y viene la séptima trompeta. Dice ahora, hermanos, en Apocalipsis 11, el versículo 15, el séptimo ángel toca la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, anunciando pronto la venida de Cristo en la tierra y su reinado, porque, hermanos, Dios va demostrando a través del reinado de Jesucristo cómo es un reinado realmente dirigido por Dios aquí en la tierra. Desde la creación del mundo, Dios quiso dirigir a los hombres, pero los hombres no se dejaron, hermano. De una u otra forma, siempre volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Eso lo podemos ver, hermanos, en el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, todo cuanto pasó. Y antes, incluso cuando estaban los jueces, igual el pueblo a veces se desviaba, hermanos. Entonces, con el reinado de Jesucristo aquí en la tierra, Dios va a mostrarnos el reinado perfecto del Mesías por 1000 años, hermano. Entonces, eso gritan, eso proclaman en el cielo. El reino del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Ya entramos entonces a ver, después de la séptima trompeta, algunos hechos, hermanos, algunos. Asimismo, aquí Apocalipsis hace como un paréntesis, ya no va directamente al juicio y todo eso, sino que van a haber algunas situaciones que el libro de Revelaciones nos va a ir mostrando. Por ahora, hermanos, hemos terminado de leer la palabra que corresponde a este día, que es el análisis de Apocalipsis 11, de los 2 testigos que atormentarán a la humanidad, comandada, dirigida por el anticristo, por 3 años y medio. Al final de este tiempo, la bestia los matará, pero después de 3 años, 3 días y medio, el espíritu de vida volverá en ellos. Y Dios le dirá, subid acá. E inmediatamente sonará la séptima trompeta. Entonces, y dice que se postraron sobre sus tronos y adoraron. Y luego diciendo, en el 17, perdón hermano, Apocalipsis 11, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones, claro, porque el anticristo tenía el control de todos ellos. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Yo cuando leo esto, hermanos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Les digo, Señor, no importa, así yo sea uno de los más pequeñitos, pero estar ahí junto a ti, que sea uno de los que esté ahí contigo en tu reino, Señor, pero sobre todo gozarme de tu presencia, si sea el más pequeñito de todos, Padre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca, hermanos, que hasta ahora no se sabe dónde está. Dice que el arca de su pacto se veía en el templo. Fue abierto en el cielo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. O sea, el arca está en el cielo. Bueno, no sé. Me da la impresión de que eso es lo que quiere decir. Porque el arca no se sabe actualmente dónde está, hermano, el arca. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Pues será un misterio que en ese momento también será revelado. La aparición del arca del pacto, hermanos. Que por mucho tiempo hay muchas personas que lo han tratado de buscar, nunca lo han encontrado. Pero aquí nos dice el Apocalipsis 11, en el 19, el templo de Dios fue abierto en el cielo, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque cada vez que la leemos nos llenamos de gozo y de esperanza y entendemos, Señor, entendemos mejor lo que tú nos quieres decir. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque el leer el libro de Revelaciones muestra las cosas que han de venir, pero no para asustarnos ni preocuparnos, porque si nosotros nos mantenemos firmes y fieles, seremos esa iglesia de Filadelfia que tú la reservarás para la hora de prueba que le vendrá al mundo. Gracias, Señor, por mantener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Te rogamos, Padre, que no permitas que nada haga que nuestro nombre sea borrado de ese libro. Ayúdanos a mantenernos siempre fiel a ti, fiel a tu palabra, conservarnos en pureza, en santidad, hasta que tú vengas, Señor, por nosotros y nos rescate y termine ya todo esto. Salgamos de este cuerpo imperfecto, pecaminoso, y tendremos un cuerpo restaurado, nuevo, glorificado delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor, y gracias porque aún, a pesar de todo lo que esté pasando en ese tiempo, tú enviarás una esperanza para el mundo. Bueno, mejor dicho, para atormentar a aquellos que no te aceptaron, declarando tu palabra, porque tu palabra tiene poder, Señor, esa palabra poderosa que salió de tu boca y que será declarada a través de estos dos testigos. Gracias, Padre. No sé quiénes sean, Señor, o cuáles son esos, solamente tú lo sabes. Glorifícate siempre, Padre, que tu palabra, Señor, glorifícate, Señor, glorifícate en nuestras vidas. Glorifícate, Padre. Santo, 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 3 veces santo. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y bueno, hermanos, terminamos de leer la palabra de Dios y con ellos terminamos también un día más, hermano. Ha sido reedificante hacer este recorrido por Apocalipsis, hermano, y entender cada vez mejor todo aquello que va a ocurrir y que va a pasar. Oremos, hermanos, siempre porque el Señor nos guarde, nos protege, estemos vigilantes, hermanos. Seamos como esas vírgenes prudentes, tengamos esa doble porción de nuestro aceite encendido siempre, hermanos, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero está señalado un día, una hora, un mes, un año, en el que el Señor Jesucristo vendrá, hermanos. Primero levantará su iglesia y luego pasará todo lo que está pasando, lo que describe el libro de Revelaciones. Hermanos, bendiciones. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Y recuerden siempre, hermanos, mantenerse en la presencia del Señor. Sin santidad nadie verá a Dios.
Lo único que garantiza estar en la presencia del Señor es guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el día de mañana, si el Señor lo permite, si antes no ha venido por nosotros.